Muy bien. Acá tienen un ganglio linfático. Por si no se acuerdan. ¿Cuál es el linfoma más frecuente? Linfoma no. Pero no Hodgkin, lo más frecuente son los linfomas, de los cuales el linfoma de difuso se lleva a la base. Hay criterios generales para decir cuándo hay un linfoma. Desde el punto de vista histopatológico, nos ayudan a decir que es un diagnóstico maligno, pero como sabrán, los diagnósticos de linfoma meritan sí o sí estudios de inmunohistoquímica. Lo que ven acá son 5 ganglios que sirven como comida para nuestras redes neuronales, porque son ganglios normales, ¿no? Para la IA es importante saber qué es normal y qué es patológico. Para ustedes como humanos, les voy a decir qué características son aquí tranquilizadoras. Primero tenemos estructuras que tienen bordes bien definidos. Notarán, cada uno de estos ganglios está rodeado por una cápsula de tejido conjuntivo. Si esto fuera maligno, el tejido linfoide saldría por fuera de la cápsula. Así que uno de los primeros criterios para decir morfológicamente que un ganglio puede ser maligno es la invasión capsular. También es importante saber de que entre el parénquima linfoide y la cápsula, lo que estoy señalando acá es la cápsula y lo que está acá es el parénquima linfoide, entre el parénquima linfoide y la cápsula se abre paso a algo que se denomina como seno subcapsular, que es como una especie de vía por donde pasa el líquido linfático. Los detritus y cosas del exterior llegan al ganglio a través del mediastino ganglionar y se dirigen hacia el seno subcapsular, hacia esta zona. ¿Ok? Cuando hay un linfoma, ocurre algo similar a lo que se ve aquí. El borramiento del seno subcapsular. En esta región del ganglio no hay seno subcapsular y eso es anormal. Entonces ya tenemos dos criterios morfológicos para sospechar un linfoma. Uno, compromiso de la cápsula o expansión extracapsular. Y dos, borramiento del seno subcapsular. Tres, en los ganglios linfáticos normales nosotros vamos a encontrar unas estructuras ovoides que se conocen como folículos linfoides. Los folículos linfoides le dan este aspecto nodular a los ganglios. Si pueden apreciar acá, los ganglios linfáticos van a presentar aglomeraciones de linfocitos. Estos grupos de linfocitos conforman los denominados, ¿cómo se llama? Folículos linfoides. Todos los ganglios tienen folículos linfoides. Si un ganglio no tiene folículos linfoides, o sea, cuando hay un borramiento de los folículos linfoides, eso es anormal. Por ejemplo, en esta zona de acá se puede observar vagamente una disposición ovoide de linfocitos. Acá tenemos otra en donde tenemos linfocitos. Acá tenemos otra más en donde ustedes pueden apreciar que forman como una especie de esfera. Aquí es más evidente la presencia de más de estas esferas, lo que nos dice que este ganglio tiene folículos linfoides y por lo tanto es esperable que sea normal. Si los folículos linfoides se borran, estamos ante un probable linfoma. Entonces tenemos otro criterio más, que es el borramiento del parénquima linfoide. Hay un linfoma que hace folículos y es el linfoma folicular, que tiene un patrón folicular, ¿ya? Pero en este caso no se trata de un linfoma folicular, ¿ok? Ahora, hay también el linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin se caracteriza porque casi todo lo que vemos en el campo es benigno y las células malignas son apenas escasas. Por ejemplo, en un linfoma de Hodgkin, estas tres de aquí serían las malignas y el resto sería benigno. En los linfomas de Hodgkin, la población neoplásica es escasa. Y claro, eso facilita el entrenamiento, ¿no? Muy bien, sigamos. Entonces, ¿cuáles son los criterios? 1. Borramiento del parénquima. 2. Compromiso del seno subcapsular. Y 3. Invasión de la grasa perinodal o compromiso extracapsular o invasión de la cápsula o extensión extracapsular. O sea, que el parénquima salga de su ubicación normal. Acá tenemos otro ejemplo de otro ganglio, miren, que vemos acá. Perdón, vamos a regresarlo como se vería normalmente. En
Tenemos acá un ganglio, dos ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos tienen bordes bien definidos, significa que la interfaz entre la grasa y el ganglio es bien definida. En un linfoma nosotros encontraríamos algo como esto, la salida del tejido adiposo por fuera del ganglio. Entonces acá identificamos que casi la mayor parte del ganglio tiene bordes bien definidos, pero hay ciertas zonas, como esta de aquí y esta de aquí, en donde no se respeta eso y el parénquima ganglionar se ve alterado, en este caso por salida hacia el tejido adiposo perinodal, ¿no? Si nosotros nos acercamos, podemos notar aquí cómo la cápsula ha desaparecido. Esta cápsula de aquí, no les funciona así, ¿no? Esta cápsula de aquí desaparece y el tejido linfoide, que debería estar contenido por la cápsula, comienza a abrirse paso en el tejido adiposo y está en contacto con esto. Esto es anormal. Por eso este ganglio es sospechoso de linfoma. Aquí podemos ver una estructura nodular grande que tiene otra estructura nodular pequeña. Eso es un folículo linfoide. Aquí también podemos ver el mismo fenómeno. Una estructura nodular grande o un folículo, otra estructura nodular pequeña, otro folículo. Acá tenemos dos folículos y lo que está en su centro se llama centro germinal. Los centros germinales son lugares en donde los linfocitos maduran y se hacen específicos contra ciertos antígenos. Muy bien, este ganglio ameritó inmunohistoquímica. Es un ganglio que luce casi todo normal, pero que tiene algunas células sospechosas de malignidad. Se le hizo, por lo que veo, CD15 y CD30, que es lo que habíamos visto en la clase pasada, y el CD15 estaba marcando polimorfos nucleares y el CD30 no estaba marcando nada. Por lo tanto, ante un ganglio así, CD15 y CD30 negativos, se descarta que sea un linfoma de Hodgkin. Si fuera un linfoma de Hodgkin, veríamos CD30 positivo, ¿sí? Pero no es. ¿Ya? Entonces, ganglio sospechoso, sí, porque hay zonas en donde no respeta la cápsula, hay borramiento del seno subcapsular y hay zonas en donde comienza a salirse por fuera del ganglio. Ameritó inmuno, pero el inmuno descartó, en este caso, que sea un linfoma de Hodgkin. Muy bien. Melanoma también ya lo habíamos visto, pero vamos a resaltar nuevamente las características. Entonces, ¿cómo sabe? ¿Cuál era la neoplasia maligna más frecuente de la piel? El carcinoma vasocelular. Pero tenemos el carcinoma escamoso y la neoplasia de melanocitos más frecuentes es el melanoma. La incidencia es máxima en pacientes peruanos del norte de nuestro país. Pacientes de Piura, pacientes de Tumbes, pacientes de Cajamarca, son pacientes que tienen alto índice de melanoma. El melanoma es el gran imitador, igual que la tuberculosis, y esto se debe a que tiene multitud de patrones. Como verán, el patrón aquí es fuso celular, tiene células alargadas que imitan a un sarcoma, pero también puede tener células redondas, también puede tener células epitelioides, también puede tener células gliomorfas. ¿Qué característica histológica para este caso nos hacía concluir de que se trataba de un melanoma? El pigmento, ¿no? Hay melanomas amilanóticos, significa que no producen pigmento, pero este desgraciado de acá está produciendo melanina, y a pesar de que su morfología no es característica de un melanoma, el pigmento te dice de que definitivamente son melanocitos porque están produciendo melanina. Otra de las características que es notablemente consistente en la mayoría de los melanomas es el nucleolo prominente. Los melanomas se caracterizan por tener un nucleolo prominente. Una cosa es el núcleo, que es todo esto, y otra es el nucleolo. Si nosotros nos ponemos a mirar cada uno de estos núcleos, vamos a encontrar un nucleolo y un núcleo. Nucleolo, núcleo. Nucleolo, núcleo. Entonces ya tenemos varias características de melanoma. 1. Gran indicador. 2. Múltiples patrones histológicos. 3. Nucleolo prominente. 4. Pigmento. ¿Cuál era el melanoma más frecuente que se encontraba? El melanoma acral. El melanoma acral. Hay varios tipos de melanoma, pero ese es uno de los más frecuentes de encontrar. Entonces, paciente de 68 años con una mancha oscura, con una neoplasia maligna, con patrón fuso celular, con presencia de pigmentos y presencia de nucleolo prominente, es compatible con melanoma maligno. Tratamiento, escisión de toda la lesión, o en este caso amputación dependiendo del nivel.
Muy bien. Sigamos. Acá tenemos una mama. La causa más frecuente de mastitis en nuestro país es una mastitis crónica idiopática o inespecífica. Significa que nadie tiene ni idea de por qué sucedió. Son muchos ejemplos los que pudieran aparecer como sospechosos, ¿no? Mala dentadura, infecciones locales, ropa inadecuada, no aseos, presencia de animales, tatuajes, esporas, etc. Acá lo que tienen es un biopsicor de mama que muestra, en este caso, una mastitis crónica severa y que tiene granulomas. Estos granulomas son estas estructuras mal definidas que tienen células gigantes. Entonces, una mastitis crónica granulomatosa en nuestro país, principal sospecha, tuberculosis. Hay que hacerle qué tipo de visión, si el Nielsen. Entonces, es una mastitis crónica granulomatosa y la paciente es tributaria hacerle tinción de Siegel Nielsen para descartar tuberculosis. También se hace tinción PAS para descartar una mastitis crónica por agentes micóticos y se hace tinción GRAM para descartar una mastitis crónica por bacterias gram positivas. Muy bien, lesiones del cuello uterino. Para hacerles recordar que ya también hemos revisado esto. El agente etiológico más frecuentemente asociado a las displasias del cuello uterino es el virus del papiloma humano. Hay virus del papiloma humano de alto y bajo riesgo, 6 y 11 y 18. La mayor parte de los virus del papiloma humano van a generar displasia. Los del alto riesgo generan displasia de alto grado. Vamos con un epitelio escamoso relativamente normal. Este no es tan normal, pero nos ayuda, ¿no? En un epitelio escamoso normal tenemos a la denominada capa de células basales. Se localiza en la primera parte, la parte más cercana a la membrana basal. Esta capa de células basales posteriormente madura y termina en queratinocitos no queratinizados en el cervix uterino. Pero cuando el virus ataca, cuando el virus infecta y el virus del papiloma humano infecta a la zona de transición o zona de unión escamocolumnar, que es la zona de primera infección, ocurre un acúmulo de proteínas E6 y E7 que desregulan el ciclo celular, interviniendo en la replicación del P53, el KI67 y en el gen del retinoblastoma. Este acúmulo de anomalías genéticas conlleva la aparición de displasia de bajo grado y luego displasia de alto grado. La displasia de alto grado y la displasia de bajo grado se diagnostican de esta forma. Una displasia de bajo grado es aquella en donde el compromiso solamente ocurre a nivel del epitelio o del tercio superficial, mientras que en las displasias de alto grado todo el espesor del epitelio está tomado. Aquí tenemos un ejemplo de una displasia de bajo grado. Aquí, donde tenemos que las primeras capas están conservadas, pero luego aparecen estas células con un núcleo irregular, muy oscuro, y con la presencia de un halo claro perinuclear. Esto se denomina coilocito, y la presencia de coilocitos distribuidos en el epitelio superficial es diagnóstica de DIC1 o displasia de bajo grado. Conforme progresa la acumulación de material genético erróneo, la displasia se extiende ya hasta la base. Como vemos, el epitelio basal comienza a tener células pleomorfas, alargadas, gigantes, hipercromáticas, súper feas, que se extienden hasta la superficie. Tenemos entonces así un compromiso de todo el espesor del mesocervix y por lo tanto una displasia de alto grado. ¿Ya? Entonces, displasia de alto grado, compromiso de todo el espesor cervical, virus del papiloma humano de alto riesgo o de bajo riesgo. El tratamiento es el cono. Como no es un cáncer, porque esto no es cáncer, miren, todo el espesor del epitelio está tomado, pero no se trata de una displasia maligna, porque lo que está acá separando a esta zona del estroma es la membrana basal, y la membrana basal, como verán, no se ha roto, es decir, la lesión está sumamente localizada. Al no infiltrar el estroma, esto no es un cáncer y por lo tanto el tratamiento no es agresivo, el tratamiento se trata de un cono. ¿Ok? Si el tumor se extendiera y rompiera la membrana basal, si se extendiera al fondo, así como usted está fijando, esto ya sería un carcinoma y la paciente americaría tratamiento, ¿no? Radioterapia, radioterapia, cirugía de cervical, como traquelectomía o esterectomía sin salpingoforectomía o dependiendo de la paridad con salpingoforectomía. Luego tenemos los pólipos endometriales, que son básicamente sobrecrecimientos de las glándulas y del estroma. Naturalmente hay una relación glandular-estroma que en los pólipos es las
las glándulas representan más del 50% del volumen, el estroma. Hay más glándulas que estroma. En este caso, los pólipos endoteliales se diagnostican por, y les mencioné también la clase pasada, por la presencia de vasos engrosados, ¿no? Los vasos engrosados son muy característicos de los pólipos endoteliales y te permiten diagnosticarlos con seguridad. Vamos a buscarlo. Aquí está, ¿no? No. No nos habíamos anotado. Aquí. Entonces tenemos una estructura vascular que tiene una pared bien gruesa, ¿no? Tenemos una pared gruesa y alinizada que es diagnóstica. Acá tenemos otros vasos también hialinizados, que son diagnósticas de pólipo endometrial. Acá tenemos más vasos gruesos. Muy bien. Sigamos. Si tenemos acá otro. Esto ya es un carcinoma escamoso de cuello uterino. Los carcinomas escamosos van desde pobremente diferenciado, medianamente diferenciado y bien diferenciado, ¿ya? Los últimos, los pobremente diferenciados son los de peor diagnóstico. También ya discutimos esto, ya ustedes saben que es un cáncer de mama. Ya les mostré también la metástasis ósea de cáncer de mama. Ya hablamos del colangiocarcinoma y sus factores de riesgo. El carcinoma de células claras del endometrio es aquí donde nos quedamos. Existen varios neoplasias malignas del endometrio. El más frecuente es el carcinoma endometrioide. Los carcinomas endometrioides se gradúan en grado 1, 2 o 3, dependiendo qué tanto componente sólido tiene. Los de grado 1 tienen menos del 30% de componente sólido. Los de grado 2 tienen de 5 a 50% de componente sólido y los de grado 3 tienen más del 50% de componente sólido. ¿Quién eres? Ya. Seguimos. Uno de los carcinomas del endometrio que nos podemos encontrar es el carcinoma de células claras, cuyo nombre denota que tiene un citoplasma claro. Es un cáncer agresivo. Este le pertenece a una paciente. El carcinoma de células claras, además de tener un citoplasma claro, tiene un nucleolo prominente y tiene estos cuerpos eosinofílicos. Tres características que te ayudan al diagnóstico. Uno, muy bien, neoplasia maligna del endometrio con cuerpos eosinofílicos. 2, nucleolo prominente. Y 3, citoplasma claro. Es un carcinoma de células claras. Es un cáncer agresivo que se considera un cáncer de endometrio grado 3. Es el único carcinoma de endometrio junto con el seroso de alto grado que no se gradúa. El resto sí. Pronóstico mediano, moderadamente. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos un fragmento de piel que muestra una neoplasia de anexos. Esto es poco frecuente encontrar. Es una neoplasia que proviene de glándulas sudoríparas, ¿ya? Sí, como es poco frecuente y es de especialidad, creo que no sería justo para esto. Acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos una biopsia. Es una biopsia de duodeno. Es una biopsia de duodeno y muestra el reporte de ese paciente. Este es un paciente con una lesión en el duodeno. Tenía un tumor en el duodeno. Para que tengan una idea, un tumor primario del duodeno es infrecuente. Es más probable que te salgas y te encuentres un chanchito volador a que te encuentres con un tumor primario del duodeno. Y este paciente el chisme es este señor se estaba atendiendo en el almanzor, el endoscopista encuentra una tumulación en el duodeno y sospecha de un tumor primario duodenal. Sabiendo bien que los tumores primarios del duodeno son poco frecuentes, es más frecuente o es más probable que yo te apruebe, pues ¿cómo va a tener un primario duodenal? La cuestión es que el estudio microscópico, la biopsia del duodeno tomada por el colega, demostró que en efecto había una neoplasia maligna, pero los criterios generales de malignidad no. Es evidente el pleomorfismo, la hiperneoplasia, el desorden, es evidente que hay un cáncer. La biopsia del duodeno del doctor muestra un cáncer. Ahora la pregunta es, ¿será del duodeno? No, ¿no es cierto? Esto es todo menos del duodeno, así que ¿de dónde será? Y bueno, resulta ser del páncreas. Ya,
recuerden, si yo les pongo un caso clínico, si aparece un caso clínico en el examen de paciente 35 años con tumor en la segunda porción del duodeno y marcas tumor primario del duodeno, ya se hicieron. A ver, ¿qué tenemos por acá? Otra vez la misma biopsia. ¿Qué? ¿Nada más? Muy bien. Terminamos todo, te diga, ¿qué le diga? Bien. También creo que les había mostrado esto, ¿no? El estromovario, ya sabemos. Presencia de episodio de tiroideo ectópico en el ovario, estromovario, y es más raro que haga un carcinoma primario de tiroides. Ahí es una rareza, nunca lo van a ver. Acá tenemos a los, ¿cómo se llama este signo? Your family age, ¿no es cierto? Característico patognomónico, es el criterio principal, es el tirador que dice para el diagnóstico de carcinoma papilar de tiroides. O sea, si dice ojos de la huerfanita Ani, marquen carcinoma papilar de tiroides. Vienen del examen de NAM, vienen del Codareme, son pepitas. Sí, la huerfanita. Tú bien sabes el otro mío, obviamente. Seguimos. Por acá. ¿Qué tenemos? Acá tenemos una biopsia de cervix. Una biopsia de cervix que muestra un área de displasia, ¿no? En este caso relacionada con virus de papiloma humano. Nada interesante, ya discutimos eso. Acá, ¿qué tenemos? Esta es una biopsia de hueso. No sé qué veo acá, pero... Ah, ya. Esto es un hueso. ¿De quién es ese hueso? Sí. Este hueso le perteneció a una niña de 11 años que ya no tiene pierna. La paciente tenía una tumoración en la tibia proximal que destruía toda la epífisis y la metáfisis de la tibia. Las biopsias múltiples que se hicieron no revelaban ninguna neoplasia, porque claro, todo era sangre y necrosis. Hasta que entró un doctor y le sacó un buen pedazo de hueso, ¿no? O mejor dicho, una buena biopsia. Y al incrementar el tamaño de la biopsia, como sabrán, a mayor tamaño de la biopsia, mayor es la posibilidad de encontrar, ¿no? Por ejemplo, en esta biopsia tenemos un claro componente que no sirve para el diagnóstico como este, que está lleno de sangre y muerte, y tenemos otro en donde está el diagnóstico. Entonces, es importante que en su vida profesional sepan que evidentemente a mayor área de muestra, es decir, a mayor volumen de biopsia, mejor para ustedes. Claro que peor para el paciente, más dolor, más morbilidad. ¿Pero qué prefieres? ¿Una biopsia o 2 o 3 signos? Muy bien. Si nosotros nos acercamos, en el componente que no ayuda en nada, encontramos, ¿qué es esto? Ya ustedes saben, los que han anotado esto, sorpréndanme. Vamos, son unos genios. Muy bien, hijos míos, esto es necrosis humoral, no ayuda al diagnóstico. Entonces nos movemos a una zona que sí nos ayude. Y acá ya nos encontramos con algo muy evidente. Primero, que hay un hueso y es un hueso neoplásico. Es un hueso neoplásico porque no hay trabéculas en el cuerpo humano tan largas. Entonces, por definición, cualquier neoplasia maligna del cuerpo humano que tenga esto, que son huesos, es un osteosarcoma. Da igual la forma que tenga. Hay varios tipos de osteosarcomas. Hay el osteosarcoma de superficie de alto grado, que es el peor de todos, es el más agresivo y el que tiene el peor pronóstico. Luego tenemos al osteosarcoma parostal, que es lo contrario a este, es bueno, es chévere, va muy bien. Luego tenemos al osteosarcoma convencional, el osteosarcoma de células gigantes, el osteosarcoma telangiectásico, etc. ¿Ya? Pero vámonos con dos cosas. Primero, hay un osteosarcoma de superficie de alto grado, que es el que tiene esta niña, o mejor dicho, tuvo, que hay un osteosarcoma parostal. El parostal, no sé si lo tengo, puede que sí. Hay cientos de láminas en estos úteros. Pero en este de acá, que nos ha tocado, tenemos al osteosarcoma de superficie de alto grado. Características. Es una neoplasia maligna, en donde aparecen células de alto grado nuclear. Como verán, las células toman la morfología que les da la gana. Algunas son grandes y otras son enormes. No tienen ni siquiera una forma definida, cada una crece por su propio lado. Ni decir que el índice necrótico es descontrolado y las necrosis son muy frecuentes. Pero gracias a Dios, el bandido produce hueso. Entonces, ante una neoplasia maligna que produzca hueso, es un osteosarcoma. Así que, supongamos que yo les digo que tengo una paciente con una biopsia del INEM que dice que es un rhabdomyosarcoma. Pero en el examen microscópico encuentro que forma hueso. ¿El diagnóstico se mantiene o cambia? Cambia. El diagnóstico es un osteosarcoma. El tratamiento del osteosarcoma es multidisciplinario. Miren la cantidad de hueso que forma este osteosarcoma. Es una cantidad tremenda.
En este caso para la niña fue la desarticulación completa del miembro inferior y la radioterapia. Seguimos. Ojo, los osteosarcomas son tumores primarios de hueso. ¿Cuál era el tumor primario de hueso más? ¿Alguien más frecuente? No, pero que sepan que los osteosarcomas también pueden provenir del músculo. Estos se denominan osteosarcomas extraesqueléticos. Son raros de encontrar, pero pueden suceder. Estamos hablando de una neoplasia maligna del hueso que surge del músculo o de tejidos blandos. Los osteosarcomas extraesqueléticos son osteosarcomas de alto grado. El chisme es esto. Había un señor que se llamaba Arturo. El señor refiere que hace 6 meses estaba en su ducha, se le cae el jabón y él, al momento de recogerlo, se resbala y choca su muslo contra una parte del muro de su ducha. ¿Cómo será su ducha? Solo Dios sabe. La cosa es que él se hace un moretón en su pierna derecha. Así que el señor no le toma mayor importancia. Mientras caminaba, el moretón se hacía más grande. Luego él comienza a notar, conforme pasan los meses, su moretón iba creciendo de tamaño y se preocupa. Así que decide acudir al Policlínico Chiclayo Oeste, en donde ha referido al Hospital Almanzor para que se le haga una ecografía, y el ecografista le hace una ecografía y determina de que se trata de una lesión quística, así que le recomienda que se haga una tomografía. La tomografía describe una tumoración quística llena de sangre, por lo tanto recomienda una biopsia. El paciente se toma la biopsia del paciente en cirugía de día y el traumatólogo, al momento de abrir la cápsula tumoral, encuentra una neoplasia sangrante. Perdió tanta sangre el señor que se puede hacer una full panicosis. El señor logró sobrevivir después de perder un montón de sangre. Y lo que se observó fue, en efecto, lo que acabamos de ver, una neoplasia formadora de hueso, un osteosarcoma. Pero el hueso del señor estaba normal, pero era un osteosarcoma. Así de pesado es. Si forma hueso, aunque no esté en el hueso, es un osteosarcoma. Supongamos que te encuentro, y es muy raro, un tumor en el bracito que forma el hueso, pero no que no esté tocando tu húmero, osteosarcoma. Entonces, como el señor tenía un osteosarcoma que afectaba el muslo, pues se le desarticuló en la cadera, ¿no? Se le sacó todo el fémur, toda la articulación de la cadera y la mitad de la pelvis derecha. Luego el señor recibió radioterapia. La radioterapia utiliza, no sé si lo han visto, pero es un equipo que dispara rayos de rayos gamma que queman las células. Lastimosamente, este tipo de neoplasias son muy agresivas y el paciente 3 meses después debutó con recurrencia de la enfermedad en la zona del pulmón. Así que como ya no había más que operar, ya no se puede hacer nada más. En 6 meses después de todo el tratamiento, el paciente falleció. Así son estas neoplasias. Seguimos. Una muestra más procesada también en los TME, osteosarcoma, lo mismo, forma de hueso, el dermatofibroma, una neoplasia benigna, un glande. Ya hemos hablado sobre glande, ¿no? La infección por el virus del papiloma humano del glande ataca generalmente el surco balano percusial y puede predisponer a la presencia de displasia o displasia intraepitelial peniana, que también se gradúan de alto o bajo grado, y luego carcinoma escamoso, y hay varios tipos de carcinomas escamosos de glande. Con la carcinoma nuevamente, ya les había dicho que la ventaja de lo que tenemos patología digital es que podemos encontrar el pigmento más fácilmente que alguien que tiene solamente microscopía convencional, ya que al modificar el contraste podemos poner en evidencia la expresión del colorante del cromógeno de color marrón que hay. Acá tenemos CK7, no me acuerdo de qué caso es, debe ser un carcinoma escamoso. Este es el ganglio que les acabo de explicar, más ganglio, el 3, ya, ahora sí, hablamos de la 12. Muy bien, cerramos esto.